Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema para el día de hoy es ver modelos relacionales con el complemento Power Pivot. Vamos a abrir una carpeta que les mandé para el ejercicio, se llama modelo relacional Power Pivot. Aquí vamos a encontrar las mismas bases de datos que hicimos en el ejercicio pasado, donde todos estos archivos que tengo aquí estaban en una sola hoja. Ahora están como archivos independientes y el propósito de eso es subirlos a la plataforma de Power Pivot para poderlos procesar y presentar información. Power Pivot pues es un complemento de Excel que me va a permitir administrar varias bases de datos, ya sean del mismo modelo o de diferentes orígenes de datos. La característica de este programa, de esta plataforma que trabaja en Excel, es que me va a permitir, al igual como hicimos en Excel, trabajar con modelos relacionales, aplicar unas funciones a través de un lenguaje que se llama DAX y así poder realizar informes de una manera más eficiente. Para ello vamos a abrir un archivo de Excel en blanco para empezar a entender el funcionamiento de este complemento de Power Pivot. Lo primero que vamos a hacer, yo en este momento pues ya lo tengo habilitado. Aquí está la pestaña de Power Pivot, aquí está. Pero para los alumnos que no la tengan es muy fácil ubicarlo. Esto lo pueden hacer a partir de la versión 2013, aunque ya realmente del 2013 del Office, aunque se sugiere que realmente tengan siquiera una versión 2016-2019, ¿no? Para habilitar esta pestaña entonces nos vamos a ir aquí por archivo y aquí en la parte de opciones vamos a seleccionar la parte de complementos. Al hacer clic aquí en complementos él nos aparece este cuadro donde vamos a escoger complementos con y allí hacemos clic en ir para que nos muestre los complementos que en este momento tiene esta versión de Office. Yo tengo la versión 2019 y aquí me aparecen algunas. Yo ya tengo punteada la mayoría, pero usted puede ir por partes e ir seleccionando aquí en la casilla de verificación activas Microsoft Power Pivot para Excel. Le damos a aceptar e inmediatamente la pestaña le va a salir aquí. Cuando yo voy a montar información en Power Pivot debe tener en cuenta de que también las bases de datos, si son de Excel, esas bases de datos pues deben de tener un prealistamiento del que hemos hablado. Ese prealistamiento pues hace referencia a que las bases de datos estén estructuradas, que las bases de datos no vayan a tener en el campo primario o en el campo donde debe quedar normalizado, no vayan a haber códigos o cédulas, dependiendo del que yo vaya a escoger, repetidas, ¿cierto? Todo lo que hicimos en el video anterior, donde hicimos un modelo relacional en Excel, pues también toca hacer ese prelistamiento, quitar los títulos de lo posible, quitar los totales de columnas, verificar que no vayan a haber columnas combinadas en la base de datos, filas atravesando la base de datos separándola, o columnas atravesando base de datos separándolas, ¿no? Cuando ya yo tengo esa certeza de que la base de datos, estas bases de datos de Excel ya están listas, entonces ya las puedo subir a Power Pivot para hacer un modelo de datos. Claro, si ya las bases de datos no son de Excel, porque son por ejemplo de Access o son de MSQL o son de Oracle o cualquier otra base de datos, sea pequeña o sea grande de 2 millones, 3, 4, 5 millones, pues por supuesto ya no los puedo subir a Excel, porque una base de datos de 2 millones de registros no cabe en Excel. Entonces, ¿dónde hago ese prealistamiento? Porque realmente lo que hay que tener en cuenta es que para yo poder hacer modelos relacionales con bases de datos, que ya el tema estuvo explicado que es un modelo relacional, la base de datos tiene que cumplir con esas condiciones para yo poderla relacionar, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el Power Query, que es un complemento de consulta que me va a permitir realizar procesos de transformación en las bases de datos. Entonces ese tema pues viene más adelante. Por ahora vamos a trabajar el Power Pivot con bases de datos de Excel para que ustedes vean cómo es su funcionamiento. Este complemento de Power Pivot trabaja con un lenguaje que se llama DAX, ¿no?
Este lenguaje DAX pues habla de Data Analysis Expression, ¿no? Que son realmente es un conjunto, el DAX no es propiamente un lenguaje de programación, hablemos que es una forma de trabajar a través de instrucciones, de funciones y unas fórmulas que me van a permitir realizar procesos dentro de Power Pivot, pues por supuesto para mejorar la presentación de un informe. Ya nosotros teniendo claro ya que las bases de datos están estructuradas, ¿cierto? Vamos a mirar que ya es simplemente subirlas, relacionarlas y hacer prácticamente el mismo procedimiento que hicimos ahorita con Excel. Lo que hay que tener en cuenta es que esas bases de datos, cuando yo las subo a Power Pivot, las bases de datos quedan en Excel. Perdón, quedan en Power Pivot. Entonces, al quedar aquí en Power Pivot, le vamos a quitar peso a Excel para hacer procesos de informes. Bueno, vamos a mirar cómo funciona. Cuando yo voy a subir bases de datos de cualquier origen, sean de Excel, de MySQL, de Access, de cualquiera de estas bases de datos, siempre lo vamos a hacer aquí por inicio, ¿cierto? Aquí está el administrador, lo vamos a hacer aquí. Vamos a entrar aquí. Bueno, vamos a repetir esta partecita acá. Para yo poder subir bases de datos a Power Pivot, entonces tengo que estar aquí en la pestaña de Power Pivot y entrar aquí por la pestaña de administrador, ¿cierto? Entonces, dependiendo del computador, pues él se demora algunos segundos cargando la plataforma de Power Pivot. Ya en este momento aquí yo ya estoy en Power Pivot, ¿sí? Yo puedo ir a Excel, que lo tengo aquí, ¿cierto? O puedo venir acá e intercambiar con las dos plataformas, pero en este momento esas dos plataformas me están formando realmente un solo archivo. De hecho voy a grabar esta, todavía no he hecho ningún reporte, pero lo puedo grabar, le puedo decir guardar y aquí en examinar pues lo voy a grabar a la carpeta que dice curso de Power BI, acá en el escritorio, aquí está, y le voy a llamar aquí reporte ventas, vamos a llamar esto y lo guardamos acá. Entonces no tengo nada, pero igual ya lo grabé. Explicaba que para subir bases de datos a Power Pivot, entonces tengo que entrar aquí por administrar, ¿cierto? Y cargar el Power Pivot. Una vez aquí cargado, entonces nos vamos a ir aquí por la pestaña de inicio. Y aquí donde dice de otros orígenes, empezamos a montar las bases de datos. Vuelvo y explico, en el ejercicio pasado teníamos la base de datos de ventas, la base de datos de asesores, la base de datos de clientes, la base de datos de productos y la de recibo de caja la teníamos en un solo archivo de Excel. Porque el proceso para hacer modelos relacionales en Excel requiere de que todas las bases de datos estén en un mismo libro. Para el caso de Power Pivot ya no es necesario, los archivos pueden estar en varias hojas de Excel, en diferentes archivos. Los archivos pueden ser de Excel, puede ser un archivo plano o puede ser un archivo de cualquier otra fuente. De esa manera igual Power Pivot me va, en esta plataforma yo puedo montar todo este tipo de datos para finalmente poder hacer un modelo relacional y unificar, ¿no?, las diferentes bases de datos a través de un solo modelo. Bueno, sabemos que el modelo relacional, pues el propósito es compartir entre dos o más tablas a través de un campo en común, y una vez relacionadas las bases de datos, pues es como si fuera una sola y puedo más fácilmente realizar procesos de informes sin tener que estar sobrecargando bases de datos con el buscar B. Entonces aquí, como las bases de datos son de Excel, entonces vamos a bajar aquí, le decimos archivos de Excel y aquí vamos a hacer un clic en examinar. Hacemos doble clic aquí en modelo relacional de Power Pivot y vamos a empezar a montar cada base de datos. Yo ya expliqué que estas bases de datos ya cumplen con todas las normas de bases de datos para yo poder hacer un proceso. Entonces aquí le damos a abrir y él inmediatamente a lo que yo seleccione aquí, usar mi primera fila como encabezado de columna, él empieza a subir. Vamos a darle aquí siguiente y ya en cuestión de segundos él sube la base de datos. Aquí es
esta es la base de datos que voy a subir. Le damos aquí clic en finalizar. Es importante tener en cuenta que antes de darle aquí finalizar, él trae aquí una vista previa de filtro, que es para cuando usted quiera quitar columnas que no van a entrar en el proceso de informe. Entonces aquí las puede desactivar y solamente activar las columnas que usted pretende en el informe. De esa manera pues voy a evitar un montón de basura, que es lo que muchas veces pasa cuando uno le mandan un archivo, ¿no? Que ese archivo se compone de una gran cantidad de columnas, pero realmente lo que llamamos normalmente es un montón de basura que no va a formar parte de mi informe, y las puedo desactivar, ¿no? Y dejar específicamente las columnas que yo vaya a trabajar. En este caso pues las voy a dejar todas, pues es un informe pequeño y pues igual las necesito trabajar todas para los informes que vamos a hacer a continuación. Ya estando aquí pues le damos finalizar y aquí Excel pues automáticamente ya carga, ¿no? La base de datos. Doy cerrar y aparece ya como en una hoja de Excel, ¿no? Acá en Power Pivot. Observe que esta base de datos pues aquí no es muy parecido a Excel, pero no tiene nada que ver con Excel. Se compone de columnas, pero entonces no viene la A, la B, la C, ¿no? Son los nombres de la base de datos, los nombres de las columnas que yo voy a trabajar en esta base de datos. Bueno, aquí está. Como yo necesito presentar un informe, como lo hicimos la vez pasada, para saber a cada cliente cuánto le hemos vendido, entonces vamos a subir la otra base de datos y poder hacer el modelo. Entonces aquí nuevamente le decimos de otros orígenes, la otra base de datos también es de Excel, y le voy a decir que me suba la base de datos de clientes, ¿sí? Entonces aquí escogemos clientes, vamos a abrir, usar primera fila como encabezado. Les recuerdo que estos son los encabezados de columna. Si usted no borró los títulos, pues aquí empieza a tener el primer problema, porque entonces ya no le va a aparecer bien la base de datos como está en este momento aquí detrás de este cuadro, ¿no? Aquí la base quedó bien montada. Cuando yo no borro los títulos, pues entonces lo que coloca es F1, F2, F3 y ya no sale bien la base de datos, y por supuesto pues no la voy a poder administrar. Entonces aquí le damos finalizar, siguiente y finalizar, porque no voy a hacer ningún filtro acá. Ya tenemos las dos bases de datos con las cuales yo voy a trabajar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuestro pequeño informe. Mira, aquí está clientes, está ventas. Esto funciona muy parecido a Excel. Ya vamos a mirar algunas características de las hojas. Para yo poder presentar el informe que me están pidiendo, yo debo de relacionar la base de datos ventas con la base de datos clientes a través del campo en común, que es identificación. Volvemos a repetir aquí que aquí el campo normalizado en esta base de datos es el número de factura. En el número de factura no pueden haber campos repetidos. Aquí cédula del cliente sí viene repetido, porque nosotros le podemos vender al cliente las veces que nosotros queramos o las veces que él nos quiera comprar, pues le vamos a vender. Si él nos compra 5, 10, 80, 90, 200 veces, pues la cédula de él va a aparecer aquí 200 veces, indicándome que le hemos vendido, ¿no? Ahora, en la base de datos clientes, entonces el campo que está normalizado es la identificación. En este campo cumple con la norma para yo poder hacer un modelo relacional, que es que en la tabla base, que es en este caso identificación, las cédulas no pueden estar repetidas. Donde usted tenga una cédula aquí repetida, él no le va a dejar crear el modelo relacional. Entonces aquí en ventas, yo ya teniendo las cédulas y teniendo claro que voy a unir venta con clientes a través del campo cédula, entonces aquí por inicio nos vamos a ir aquí a esta herramienta que dice vista de diagrama, y aquí me aparece pues las ventas y me aparecen los clientes. Nos vamos a dejar ventas aquí a este lado y voy a dejar clientes aquí. Bueno, entonces la relación que vamos a realizar es cogiendo la identificación del cliente con identificación. Observe que aunque no se llamen lo mismo, estamos hablando del mismo campo. Si usted quiere
darle el mismo nombre en ventas, pues podemos salir nuevamente aquí en ventas, ir aquí a la base de datos de ventas y acá cambiar el nombre. No es necesario, pero explicamos que sí es importante para que haya una mejor visualización a la hora que yo vaya a relacionar y no me vaya a confundir en el momento en que voy a relacionar, ¿cierto? Bueno, entonces para hacer la relación acá, bueno, cambiemos el nombre. Entonces aquí sobre la columna hago un clic con el botón derecho, vamos a seleccionar cambiar nombre de la columna y ahí le colocamos identificación, ¿sí? Listo, entonces aquí en identificación ya podemos volver nuevamente aquí a relación. Ahí aparece ya los dos campos con los que voy a relacionar. Lo importante es, no importa si escoge primero clientes o primero ventas, ahí no interesa el orden. Lo que interesa es que cuando usted haga clic sostenido en uno y lo arrastre, lo coloque exactamente encima del otro. Cuando yo lo suelte allí, entonces observe que ya él me va a mostrar que hay una relación, ¿cierto? Esta relación es mejor que, pues aquí la puedo visualizar mejor que Excel, porque aquí me está mostrando el mapa de lo que yo quiero hacer. Me está indicando que yo estoy cogiendo clientes y lo estoy relacionando. Cuando yo hago clic acá en la flecha de relación, él me dice cuáles son los campos que en ese momento están conectando las dos bases de datos. Entonces me dice que de ventas es identificación y que de clientes es identificación, ¿sí? Yo en ese momento la puedo borrar si quiero la relación. De pronto la descargué mal donde no era. Suele suceder, por el afán uno a veces va y a mí me pasa a veces. Entonces uno no relaciona bien el campo. Entonces se puede eliminar presionando, haciendo clic aquí en la línea y con la tecla suprimir. Ahí borra la relación. Estas relaciones no se pueden borrar cuando ya hay informes. Aquí la estoy borrando porque todavía no he hecho ningún proceso de informe, ¿cierto? Entonces vamos nuevamente a relacionarlas. Aquí la descargo, ya me aparece y me dice que tengo una relación de 1 a muchos, quiere decir este asterisco, o de 1 a varios, o de 1 a infinito. ¿Qué es eso de 1 a varios, de 1 a muchos o de 1 a infinitos? Pues quiere decir que aquí en la tabla clientes yo puedo crear, en esta tabla de clientes puedo crear un cliente por la cédula una sola vez. O sea que las cédulas son únicas. Yo no puedo crear dos cédulas con el mismo nombre, con el mismo número, perdón, ya sean dándoles el mismo nombre o diferente nombre. Eso pues no es posible dentro de la lógica, ¿cierto? Yo no puedo crear mi cédula que es 12-121-034, pues mi cédula es una. Y yo aquí en cliente, si me voy a registrar como cliente, pues entonces debo aparecer una sola vez. Pero yo como cliente puedo comprar las veces que quiero, o sea que la empresa me puede vender a mí todo lo que quiera y cada venta que yo haga, si tiene una factura, pues va a llevar mi cédula. Entonces por eso es que en ventas las cédulas sí se pueden repetir varias veces. Entonces a eso es lo que llaman una relación de 1 a varios o de 1 a muchos. Me puedo ir ya directamente aquí, vista previa, y acá entonces le va a decir Power Pivot, le va a decir a Excel, vea Excel, es que yo tengo unos daticos aquí, pero necesito que me haga el favor y me preste sus tablas dinámicas para yo poder hacer el informe. Entonces Excel le dice, no, pero es que usted maneja muchos datos y eso me carga aquí pues como el programa y me voy a poner muy lento. Entonces Power Pivot le va a decir, tranquilo, no te preocupes, porque es que la información yo la dejo aquí en Power Pivot. Todas las data, todas las pivot van a quedar aquí en mi plataforma de Power Pivot. Yo solamente lo que voy a hacer es una conexión, voy a generar una conexión entre mi base de datos y tu herramienta de tabla dinámica para poder hacer el informe. Entonces de esa manera es que marca la diferencia entre hacer un modelo relacional en Excel y hacer un modelo relacional en Power Pivot. Les recuerdo que cuando usted hace una tabla dinámica en Excel, por cada tabla dinámica que usted haga, está volviendo a cargar la base de datos original que usted tenga. Entonces, por eso es que cada vez que usted genere una tabla dinámica en Excel, pues el programa cada vez se va a volver más pesado y por supuesto más lento. Entonces acá
teniendo en cuenta que yo relacioné ventas con clientes, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta que están relacionados porque si usted mira aquí en ventas, entonces acá en identificación, observe, ya me aparece un icono y si yo pongo ahí el mouse, él me va a decir que esta tabla de ventas está relacionada con la tabla de clientes a través de un campo en común que es la identificación. Y si me voy para clientes, de igual manera yo ya tengo aquí relacionado, ¿cierto? Aquí me está diciendo que ese campo de identificación de clientes está relacionado con la tabla de ventas a través del campo de identificación. Entonces ya no necesito utilizar ningún buscar B porque en este momento esas dos bases de datos, esas dos pivots, es como si fuera una sola. Entonces yo ya me puedo ir directamente aquí a tabla dinámica y yo ya aquí ya retorno nuevamente a Excel, ¿cierto? Me acabo de salir de la plataforma de Power Pivot y llegué a Excel para poder hacer un reporte a través de las tablas dinámicas. Entonces le voy a decir que esto lo voy a hacer en una hoja de cálculo nuevo, ¿sí? Y la ubicación, vamos a darle a aceptar aquí. Entonces la ubicación, bueno, él me ubicó aquí en B2 y observe que ya aquí me aparece el modelo relacional. Entonces ya me aparecen las dos tablas que en este momento yo tengo. Entonces para presentar el informe, lo que voy a hacer es que de clientes voy a coger el nombre del cliente. Ya ahí están los nombres de clientes. Y de la tabla ventas, como son una sola, porque la relación me permite hacer un solo trabajo, entonces aquí vengo ventas y vamos a escoger el subtotal, que es el que hemos venido trabajando. El subtotal, hago clic allí y automáticamente ya tengo las ventas. Entonces mire que estoy cogiendo de dos fuentes de datos campos para poder finalmente presentar un informe, ¿no? Entonces aquí el poder de esto y lo que hay que entender a manera de administración de datos, ¿no? Es que en este momento yo en Excel pues no tengo la base de datos, ¿no? Aquí está la base de datos. ¿Dónde está? La base de datos está aquí encima de la plataforma de Power Pivot, ¿no? Entonces yo ya aquí finalmente lo que voy a hacer es aquí en el informe, aquí puedo cambiar de Excel a Power Pivot, ¿no? Sobre la barra de tareas, vengo acá y sobre esto pues lo que voy a hacer es un gráfico. Esta hoja la vamos a llamar análisis, como lo hicimos en Excel. Análisis. Y a este gráfico que acá está aquí, pues entonces vamos a colocarle aquí clientes, ventas sin IVA, control shift flecha abajo. Ya habíamos visto un atajo del control shift 1 por inicio, le quito los decimales y acá por analizar. Entonces en tipo de gráfico vamos a hacer el mismo informe, le vamos a decir que lo queremos en barras, aceptar. Bueno, ya ahí lo tengo, el primer informe. Para retornar nuevamente a la plataforma de Power Query, entonces vengo aquí el retorno y digamos que ya hicimos ahí nuestro primer informe utilizando un concepto que se llama bases de datos con modelos relacionales, uniéndolas a través de un campo en común para finalmente sacar un informe. Bueno, vamos a dejar la lección aquí en el punto en que nos encontramos y en el próximo video estaremos explicando más relaciones con Power Pivot. Muchas gracias por su atención. Un feliz día.